Amados hermanos, Dios me los bendiga en este día. Domingo es un día muy especial porque el que hace especiales los días se llama Jesucristo. Es un privilegio de nuevo estar aquí con ustedes, darle gracias a Dios por tanta misericordia, por tanta bondad, por tanta paciencia, por tanto amor que ha tenido para con nosotros. Les enviamos un saludo a todos aquellos en cualquier parte de la tierra donde se encuentren, en cualquier país, cualquier nación. Queremos decirle que Dios es bueno y que hasta el día de hoy ha estado con nosotros y hasta el día de hoy su propósito, su deseo es bendecirnos, es prosperarnos en todos nuestros caminos. Cuando la Escritura habla de prosperarnos, no piense en dinero, no es allí por donde comienza la prosperidad de Dios para sus hijos. Pero esta mañana he estado meditando en Dios y me recordó de un pasaje que lo he guardado ahí por mucho tiempo, quizá, bueno, no tanto, tal vez por unos 6 meses, quizá he estado ahí. Y el día de hoy de pronto salta a mi corazón esa palabra. Y yo quiero, hermano, que nosotros recibamos de Dios esta palabra. Es una palabra nacida desde el corazón de Dios. Para el día de hoy deseamos que usted la reciba en su corazón y que podamos entender esta verdad que cuando yo la recibí hace unos 6 meses, me revolucionó mi ser, hermano, de una manera tan especial, tan fuerte, que empecé a tener mucho más cuidado. Sí lo tenía cuidado en mis palabras, tenía cuidado en mis deseos. Pero cuando yo recibí esta palabra, me recuerdo que empecé a tener mucho más cuidado. Cuando yo recibí esto que quiero compartir con usted, me recordó el Señor de algunas cosas anteriores y empecé yo a meditar en todo eso. Y creo, hermano, que Dios es tan especial cuando nos enseña. Porque recuerdo que hace muchos años, ya hace aproximadamente unos, ¿qué será? 20 años. Me recuerdo que yo acostumbraba a irme a orar con todas mis ayudas. Nos juntábamos como 150 puros varones, hermano, que eran todas mis ayudas en la primera iglesia que pastoreé acá en San Diego. Y nos íbamos a la montaña, una montaña que está cerca acá. Se llama una ciudad La Joya, una de las ciudades más prósperas económicamente, más ricas aquí en San Diego. Y nos íbamos a un mirador que le llamaban La Cruz, porque había una cruz grande allí. Pero subíamos allá a ese mirador y se veía todo San Diego, hermano, todo San Diego de una manera muy especial, muy linda en el sentido humanamente hablando. Y ahí nos juntábamos, nos tomábamos de las manos y empezábamos a orar por San Diego. En ese tiempo yo era el vicepresidente del Concilio de Pastores en San Diego. Habían aproximadamente unas 250 iglesias. Habían más, no más que, pues, los que nos juntábamos eran regularmente un buen grupo. Pero en ese tiempo existían unas 150 iglesias hispanas en San Diego. Estoy hablando de 20 años atrás. Y yo quería que los pastores oráramos y en cada reunión nos turnáramos para dar una palabra, una enseñanza, pero los pastores nunca querían. Nunca querían orar, nunca querían en realidad que nos enseñáramos unos a otros. Y me fui cansando de eso y es una de esas mañanas que nos fuimos a orar porque era todos los sábados. Era ley que todas mis ayudas tenían que estar en esa oración.
Y recuerdo que yo le dije, Señor, yo ya no voy a orar por los pastores, ya me cansé de estar orando por los pastores, no quieren orar, no quieren enseñar, ellos nomás quieren juntarse a comer y platicar incluso de cosas que no aprovechan. Ahí perdía yo mi tiempo todos los viernes en la mañana, porque era la reunión todos los viernes. Y me recuerdo que el Espíritu me habló así, de esas maneras audibles, como Él acostumbra a hablar algunas veces. Y me dijo, porque bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré. Fui a buscar a mi Biblia, yo siempre he usado la versión Las Américas, y me recuerdo que no encontré ese verso textual así como lo escuché. Lo que dice la versión Las Américas en el capítulo 6, de Hebreos, y en el verso 13 dice, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Eso es como dice la versión en las Américas. En aquel tiempo todavía no habían los apps esos que tienen un montón de versiones en el internet. Apenas empezaba el internet a salir. Pero yo tenía muchas versiones en papel. Y entonces me encontré en una versión de la Reina Valera, 1909, que dice en Hebreos 6, verso 13 precisamente, porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, verso 14, de cierto te bendeciré bendiciendo y multiplicando te multiplicaré. Y entonces dije, aquí está lo que Dios me habló. Y es que esa vez yo iba decidido a ya no orar por los pastores. Yo dije, voy a orar por mi ministerio, voy a orar por el pueblo que yo ministro y voy a orar por la ciudad. Pero el Espíritu me habló y me dijo, ora por ellos. Porque lo que tú pidas para ellos te va a llegar a tu vida. Y te va a llegar a tu ministerio, a la comisión que yo te di. Porque bendiciéndote bendeciré y multiplicándote multiplicaré. Y me dijo también, si tú multiplicas las oraciones por ellos, todo lo que tú pidas para ellos, se te va también multiplicar a ti. Y entonces dije, wow, qué bonito está eso. Entonces me olvidé de mí y empecé a pedir por ellos. Y empecé a ver que muchas cosas venían a mí. Al ministerio, muchas veces venían a mi pastorado, muchas cosas venían a la iglesia que yo pastoreaba, y me daba cuenta que lo que yo pedía para los pastores de San Diego y para sus iglesias, me empezaba a venir a mí. Y dije, no, pues es que esto es una verdad, esto es una verdad. Y ya me olvidé de pedir por mí y empecé a pedir por los pastores de San Diego y empecé a pedir por sus iglesias y por el pueblo que pastoreaban y por sus familias. Y bueno, muchas cosas me empezaron a venir. Ese verso, hermano, de Hebreos capítulo 6, verso 3 y verso 14, en la versión Reina Valera 1909 dice claramente, de cierto te bendeciré bendiciendo y multiplicando te multiplicaré. En otras palabras, como el Espíritu me lo explicó, fue, lo que tú pidas para ellos, te viene a tu vida. Lo que tú pidas para su ministerio, te viene a tu vida. Lo que tú pidas para su familia, te viene a tu familia. En fin, hermano, esto fue tan revelador para mí que lo enseñé el siguiente día, que fue domingo, lo enseñé en la iglesia. Este pasaje en la Reina Valera, edición 2000, dice, que te bendeciré bendiciendo y multiplicando, te multiplicaré. En otras palabras, si tú oras por alguien más, lo que pidas para alguien más, no solamente te va a llegar a ti, sino, y si multiplicas tus peticiones para ellos, se te van a multiplicar. Todo lo que tú pidas para ellos se te va a multiplicar a ti. Pero no olvidemos que este pasaje es claro porque dice, bendiciendo te bendeciré. En otras palabras, si tú bendices, yo te bendigo. Y si tú multiplicas tus bendiciones para ellos, yo las voy a multiplicar para ti. Pero, oiga esto, mire lo que dice la versión Kadosh. Y dijo, yo en verdad, bendiciendo, te bendeciré y multiplicando, te multiplicaré. Hay una versión que se llama Brit Kadasha,
1999 diciendo, de cierto te bendeciré bendiciendo y multiplicando te multiplicaré. Pero yo quiero explicar esto. El Espíritu me hizo ver que lo que yo tengo que pedir para los demás son bendiciones. Y que si yo multiplico mis oraciones pidiendo bendiciones para los demás, se me van a multiplicar las bendiciones para mi vida. Lo que yo pida para los demás, eso me va a llegar a mi vida. Pero escucha esto. Esto también tiene un misterio. Porque yo quiero hablarte en esta mañana el misterio de la bendición y la maldición. Ese pasaje de Hebreos 6:13 es claro, es específico. Y dice, si tú bendices, la bendición que tú pediste para alguien más, te va a llegar a tu vida y a tu casa. Y si tú multiplicas tus bendiciones sobre quien pidas, esas bendiciones te van a llegar a tu casa. Y si tú multiplicas las bendiciones, se te van a multiplicar a ti. Pero debes de saber que si lo que tú pides para ellos son maldiciones, esas maldiciones te van a llegar a ti también. Hermano, esto es sumamente revelador. ¿Por qué? Porque yo debo de entender con este pasaje que lo que yo pida, lo que yo desee para otras personas, me va a llegar a mí. Sea bendición o sea maldición. Eso es lo que está diciendo Abraham. Del lado positivo, es lo que está diciendo el Señor a Abraham. Del lado positivo es, si yo bendigo a alguien, esas bendiciones que yo pido para él me llegan a mí. Pero si yo hablo mal de esa persona y si yo la maldigo, esas maldiciones me van a llegar a mí. Y si yo multiplico mis bendiciones sobre esa persona, me van a llegar a mí multiplicadas. Pero si yo multiplico las maldiciones sobre esa persona, me van a llegar a mí multiplicadas. Eso no es lo que Dios me habló hoy. Lo que Dios me habló hoy, hermano, es Proverbios capítulo, bueno, no anoté el proverbio aquí. Pero aquí dice, como gorrión o golondrina, déjame anotarlo. Mire la facilidad que uno tiene aquí. Proverbios 26:2. La versión Las Américas dice, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Pero la versión Dios habla hoy, edición 2002, dice, como gorrión perdido o golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llegará a su destino. La versión Palabra de Dios para Todos dice, como gorrión extraviado o golondrina sin nido, así la maldición sin motivo jamás alcanza su destino. O sea, no llega. La versión Kadosh dice, como el revolotear del gorrión o la golondrina en su vuelo, así la maldición no vendrá sobre alguien sin causa. Pero oiga lo que dice la versión textual, la Biblia textual. Oiga cómo dice. Cual gorrión que aletea y golondrina que vuela, así la maldición injusta regresa. ¿A quién le regresa? Al que la dijo. Entonces eso es lo que el Señor me habló en esta mañana. Y entonces me recordó el Señor esa experiencia que tuve en la montaña hace como 20 años. Que el Señor me dijo, porque bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré. Si tú bendices a los pastores, todo lo que tú pidas para ellos te llega a ti. Y si tú multiplicas tus oraciones y tus bendiciones hacia ellos, te va a llegar a ti multiplicado. Pero eso quiere decir también, si tú en vez de bendecirlos, hablas mal de ellos, te va a llegar a tu vida, a tu ministerio. Y si tú multiplicas las cosas malas que dices para con ellos o para ellos, se te van a multiplicar a ti también en tu vida y en tu ministerio. Hermano, esto es asombroso. Esto es lo que
lo que dicen aquí en Estados Unidos, en inglés dice, what goes around comes around. What goes around comes around. Eso quiere decir, lo que va, regresa. What goes around comes around. Otros en el mundo le llaman karma. Pero bíblicamente es lo que tú desees para otro, se te devolverá a ti y a tu casa. Y si multiplicas lo que tú deseas para otro, se te multiplicará sobre tu cabeza y sobre tu casa. Esto es como decir, lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Sobre su vida, sobre su casa, y eso sin acepción de personas. Esto me hace a mí, hermano amado, recordar la historia de Esther. Hermano, ayer compartí un poquitito acerca de la importancia de orar por nuestra nación y por nuestros gobernantes. Pero mientras yo estaba compartiendo, saltó a mis ojos un pasaje que lo mencioné ayer, pero yo quiero mencionarlo porque es tan exacto, hermano. ¿Usted se recuerda cómo por medio de Amán fue con el rey, odiaba a Amán a los judíos y fue con el rey para buscar la manera de cómo el rey odiara también a los judíos y los exterminara? Por medio de las insidias de este hombre, el rey emitió un edicto. Según Esther capítulo 3, verso 12, dice que ese edicto fue dado conforme a la escritura y a la lengua de cada provincia y de cada pueblo. Pero dice el final del verso 12 del capítulo 3 de Esther, que ese edicto fue escrito en nombre del rey Asuero. Un decreto, un edicto en nombre del rey Asuero y sellado con el anillo del rey. En ese decreto, en ese edicto, usted recuerda, se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey. Pero ese edicto decía para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños, mujeres, en un solo día, el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y después saquear todas las posesiones del pueblo judío. Aquí hay 6 cosas. Escrito en el nombre del rey Asuero, sellado con el anillo del rey, destruir, matar y exterminar a todos los judíos. Punto número 4. Jóvenes y ancianos, niños y mujeres. Punto número 5. El día 13 del mes 12, el mes de Adar. Y número 6, y sus posesiones al saqueo. Bueno, viene la reina Esther, intercede ante el rey por el pueblo, por Mardoqueo, y descubre a Amán, que era el enemigo de Mardoqueo y de los judíos, y por ende de la reina Esther. Y en el capítulo 8 y en el verso 10, como el rey ya no podía anular el decreto, el edicto que había sellado con su anillo, porque repito, algo sellado con el anillo del rey era irrevocable. Entonces él emitió otro decreto. Y yo me encuentro que traía, hermano, lo mismo, las mismas instrucciones e indicaciones y leyes o órdenes, mejor dicho, a favor de los judíos. El capítulo 8 y verso 10, 11 y 12 dice que se escribió el edicto en nombre del rey Asuero. Se enviaron cartas, hermano, a todas las provincias. En ellas, verso 11, dice, concedía a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse y defender su vida. Pero oiga lo que dice, lo primero. Este edicto fue escrito en nombre del rey Asuero
según el capítulo 8 y verso 10. Fue sellado, hermano, con el anillo del rey. El verso 10 lo dice. Se escribió en el nombre del rey Asuero y se selló con el anillo del rey. Y se le concedió a los judíos, verso 11, que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse y defender su vida. Y entonces aparece de destruir, de matar y de exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara. Exactamente lo que había dicho el rey en el edicto anterior. Incluso a niños y mujeres. Exactamente lo que había dicho en el edicto anterior. Y de sacar sus bienes. Punto número 1, se escribió en nombre del rey Asuero. Se selló con el anillo del rey. Defender su vida, destruir, matar y exterminar a quien los atacara. Incluso a niños y mujeres. El día 13 del mes 12, el mes de Adar, y de saquear sus bienes. Exactamente el mismo edicto. Solo que ahora a favor de los judíos. Todo lo que Asuero había escrito en el primer edicto a favor de Amán, ahora lo había escrito en el segundo edicto a favor de los judíos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Amán pidió, deseó y tramó en contra de los judíos, le llegó a él, a su casa, a sus hijos, porque mataron a los 10 hijos de Amán y saquearon todos los bienes de su casa. Hermano, esto es asombroso. En vez de nosotros leemos la palabra y no nos damos cuenta en realidad que la palabra es veraz, hermano. Y que nosotros como hijos de Abraham, según la carne, según la fe, somos puestos para bendecir. Somos hijos de bendición. Hermano, somos hijos de bendición. Nosotros no podemos maldecir a la gente. No podemos hablar mal de la gente. Porque todo lo que nosotros hablemos nos va a llegar a nuestra vida. Mire, por ejemplo, déjeme darle otro ejemplo. En este mismo libro de Esther, en el capítulo 6 y verso 4, quiero hablarle de la horca que preparó Amán para Mardoqueo. Verso 4, porque no quiero ir en toda la historia porque nos va a tomar tiempo y esa usted la sabe y la puede leer tranquilamente en casa. Entonces, capítulo 6, verso 4. Entonces el rey preguntó, ¿quién está en el atrio? Y Amán acababa de entrar al atrio exterior del palacio del rey para pedir al rey que hiciera ahorcar a Mardoqueo en la horca que él le había preparado. Pero y en el capítulo 7 y verso 9, después que se descubrió el plan malvado de Amán en contra de los judíos, entonces Harbona, dice, uno de los eunucos que estaban delante del rey dijo, he aquí precisamente la horca de 50 codos de alto está en la casa de Amán, la cual había preparado Amán para Mardoqueo, quien había hablado bien a favor del rey. Y el rey dijo, ahorcalo en ella. Es la horca que Amán había preparado para los judíos. ¿En dónde había preparado la horca? ¿En dónde estaba la horca? En la casa de Amán. O sea, lo que él preparó para él, para Mardoqueo, en su casa, ahí mismo en su casa lo ahorcaron. Eso es lo que te acabo de decir. Lo que tú pidas para alguien más, sea bueno o sea malo, te va a llegar a tu casa y a los tuyos. El verso 10 dice, colgaron pues a Amán en la horca que había preparado para Mardoqueo, y ahí se aplacó el furor del rey. Hermano, si alguien prepara, escucha bien esto, porque esto es delicadísimo. Si alguien, sea cristiano o no sea cristiano, porque esta es una ley universal, lo que el hombre siembra, eso cosechará.
Dice, yo anoté esto aquí, si alguien prepara una trampa a alguien injustamente y que está en obediencia, si alguien le arma un problema, le levanta una calumnia, le roba, le desea algo, habla mal o bien, lo traiciona, lo acusa, lo golpea, etcétera, cualquier cosa que tú desees para alguien, o hagas en contra de alguien injustamente. Y si ese alguien está en obediencia, todo le vendrá de regreso a la persona que lo hizo injustamente. Hermano, usted sabe que lamentablemente hay gente que hace daño a alguien que nunca le hizo daño. Hermano, hay gente, híjola, hay gente que empieza, hermano, a tramar cosas malas contra alguien que incluso le ha ayudado. Hay gente, hermano, que le pone trampas, habla injustamente, le levanta calumnias injustamente, lo acusa de algo injustamente, le roba, habla mal de esa persona, lo traiciona, lo acusa, lo golpea, le levanta un chisme injustamente, lo habla mal de la persona porque eso es maldecir, la maldición no llega sin causa. Todo eso se le regresa a la persona. Y entre más lo haga, más multiplica las cosas malas sobre su vida. Por eso entendí yo a Dios, bendiciéndote bendeciré. Si tú bendices a alguien, esa bendición te llega a tu casa y a los tuyos. Si tú hablas bien de una persona, van a hablar bien de ti. Si tú hablas mal de una persona, van a hablar mal de ti. Si acusas a una persona injustamente, acusaciones te van a llegar a ti. Si tú le levantas una calumnia falsamente, te va a llegar a ti. Si tú le pones tropiezo a alguien y cae, el próximo que va a caer eres tú. ¿Sí entiendes lo que digo? Porque si tú bendices, Dios te va a bendecir. Y si multiplicas tus bendiciones hacia los demás, las bendiciones se te van a multiplicar a ti y a tu casa. Pero si tú levantas cosas malas contra alguien, las van a levantar contra ti y contra tu casa. Si tú maldices a alguien, te estás maldiciendo tú mismo, tú misma. Si hablas mal de alguien, van a hablar mal de ti. Oh, hermano. Eso quiere decir que si tú señalas con un dedo, mira cuántos te están señalando. Mira, tú señalas con uno y 3 te están señalando a ti. Si siembras 3 granos de elote o choclo, como le llaman en otro lugar, la planta te va a producir a ti un elote con muchos granos o 3 con muchos granos. O sea, se te va a multiplicar a ti todo lo que sembraste. Las palabras, los deseos, las intenciones, las maldades, las traiciones, los robos, las calumnias, los falsos testimonios, es como un boomerang. Lo tiras y se te regresa a tu vida y a tu casa. Gálatas capítulo 6 dice, y lo acabo de mencionar, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará.
Voy a repetir estas versiones. Como gorrión perdido o golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llegará a su destino. Si hay motivo, probablemente llegue. Pero sin motivo. Y aun si hubiera un motivo de hablar en contra de una persona, la Biblia dice que no hay que hacerlo porque de todas maneras te va a llegar. Haya un motivo o no haya un motivo, te va a llegar a tu vida. Pero la versión textual dice: cual gorrión que aletea y la golondrina que vuela, así la maldición injusta regresa. Hay gente, hermano, que nunca ha hecho lo que muchos dicen que ha hecho. Y todo eso se les regresa. ¿Por qué? Porque si alguien prepara una trampa injustamente al que está en obediencia, le arma un problema, le levanta una calumnia, le roba, le desea mal, habla mal, lo traiciona, lo acusa, lo golpea, todo eso te va a venir de regreso con creces. Con creces. Hermano, esto es bastante delicado. Permíteme. Porque cuando yo veo esto, hermano, yo me doy cuenta que mucha gente cristiana, padece porque no refrena su boca, porque no se pone a pensar que lo que dice le va a llegar a su vida. Lo que desee le va a llegar a su vida. Y es que esto es tan veraz, amados hermanos, que hay mucha gente que no le pone freno a su boca, no le pone freno a sus deseos, no le pone freno a lo que habla del prójimo, no le pone freno a lo que habla de otros hermanos, de otros ministros. Y si algo nosotros tenemos que entender es que nosotros somos hijos de paz para bendecir, como le dijo el Señor a Abraham. Por ejemplo, mira, voy a mencionarlo porque tiene sentido mencionarlo. Pero fíjate que aquí en Estados Unidos, en medio de la política, muchos han hablado en contra de Trump y se han levantado gente para destruirlo, hermano, para destruirlo. Y no han podido. Fíjate que hubo un hombre que se llama Michael Avenatti. Era considerado uno de los mejores abogados en Estados Unidos. Este hombre acusó a Trump de una relación extramarital antes de que él se postulara como candidato presidencial. Su meta era derribarlo de la presidencia y hacerlo renunciar. Y salía casi todos los días en los noticieros, hermano, todos los noticieros falsos, estos de CNN, MSNBC, todos los que están en contra de Trump, porque los demócratas los han comprado. Hermano, y todos los días, hermano, salía. Pero llegó un momento en que le descubrieron que había defraudado a la compañía Nike con millones de dólares y a un cliente parapléjico en silla de ruedas con 4 millones de dólares. Pues su carrera de buen abogado terminó en la cárcel. Terminó en la cárcel. Por si usted no lo sabía, Trump es un hombre que Dios plantó y Dios lo está usando. Así como usó a Darío y a Ciro. Darío de Media y a Ciro de Persia, en beneficio de su pueblo, los judíos. Como está usando Trump en beneficio del cristianismo y de Israel. Y a favor del aborto, en contra del aborto, perdón. Hermano, ese hombre Avenatti, considerado uno de los mejores abogados de Estados Unidos, paró en la cárcel. Pero en medio de todo ese asunto aparece otro hombre llamado Michael Cohen, cómplice de Avenatti, que este hombre le pagó
a una estrella de pornografía llamada Stormy Daniels. Le pagó $130,000 para que dijera que había tenido una relación extramarital con Donald Trump, lo cual era mentira. Este Michael Cohen también paró en la cárcel. Apareció en las noticias otro hombre, Jussie Smollett. Dijo que lo habían golpeado dos que estaban a favor de Trump, pero él lo planeó todo para que dos amigos lo golpearan, pero se lo atribuyó a dos seguidores de Trump. Ahorita lo tienen en juicio y lo más seguro es que al rato va a parar también en la cárcel. No ha parado en la cárcel porque un juez le quitó todos los cargos porque era muy amigo de Obama y de su esposa, de Michelle Obama. Y como hay mucha mafia en el Partido Demócrata, por eso ahorita no lo han metido preso. Pero reabrieron el caso y lo más seguro es que va camino para allá. Todos los que se han levantado en contra de Trump, por ejemplo, Michael Flynn, un veterano de guerra de 30 años, haber servido a Estados Unidos, lo metieron a la cárcel porque se opuso al pacto nuclear de Obama y Trump lo iba a nombrar director nacional de inteligencia. Entonces lo metieron a la cárcel. Los líderes corruptos del FBI, no el FBI, los líderes en ese tiempo, James Comey, hermano Brennan, Strzok, Lisa Page y todos esos que estaban al frente, lo metieron injustamente y ahorita se está destapando todo el paquete. Y parece que van a exonerar de cargos a este veterano de guerra. Elijah Cummings, un líder demócrata que lideró la petición del impeachment de los cargos falsos en contra de Trump, acaba de morir. Acaba de morir y era uno de los que más odio le tenía a Trump. Acaba de morir a sus 68 años. Hermano, esto es terrible. Ahorita, por ejemplo, todo lo que sucedió con Obama, Hillary y los demócratas de derribar a Trump juntamente con los líderes del FBI, les están destapando toda su mentira, que los rusos habían ayudado a Trump para que quedara presidente cuando ellos mismos habían contratado agentes rusos para derribar a Trump e inventarle, hermano, que colusionó con Rusia. Y todo eso se está destapando. Uno de los ejemplos más frescos que tenemos, que no es muy fresco, pero sí está, fue lo de Chávez. Chávez maldijo desde sus vísceras a Israel y muchos venezolanos le aplaudieron, hermano. Y Chávez, en donde le pegó el cáncer, fue en sus vísceras, porque desde ahí maldijo a Israel. Se le volvió a él, hermano, lo que dijo en contra de Israel. La escritura sigue gritando, como le dijo el Señor a Abraham: al que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Y Proverbios capítulo 20-22 dice: no digas yo pagaré mal por mal, espera en el Señor y Él te salvará. Espera calladamente. Pueblo bendito, si alguien habla mal de ti, te maldice, si alguien trama alguna trampa, te pone algún traspiés, una piedra de tropiezo, no digas nada. Lo que digan de ti, tú no digas nada. Deja que de eso se encarga el Señor. Romanos capítulo 12, verso 19 dice: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermano amado, esto es serio. Esto es serio. Lo que yo quiero que nosotros entendamos es que la maldición, hermano, no llega sin causa. Y la Escritura dice claramente, la versión textual, la Biblia textual dice: así la maldición injusta regresa. ¿Cuánta gente, hermano, se levanta injustamente en contra de sus ministros, de sus coberturas? Los pastores en veces en contra de sus coberturas. Las ovejas en contra de los ministros.
Los hermanos en contra de los hermanos. Hermano, se metieron en un lío difícil. Por eso es que la Escritura dice que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Porque esta boca en veces habla sin ton ni son. Y no nos damos cuenta que al hablar mal de alguien estamos hablando mal de nosotros mismos. No nos damos cuenta que si maldecimos o le deseamos a alguien mal, estamos nosotros deseándonos nuestro propio mal. ¿En dónde estaba la horca que había preparado Amán? En su casa. Su gusto era que lo ahorcaran en su propia casa, que ahorcaran que él pensaba que era su enemigo en su propia casa. Y no se dio cuenta que esa horca él la estaba preparando para sí mismo. What goes around comes around, dice en inglés. Lo que va, se te regresa. Otros le llaman karma. Bíblicamente es lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Lo que tú desees para otros se te devolverá a ti, a tu casa, sea bueno o sea malo. Porque cuando dice el Señor a Abraham en Hebreos 6, 13 y 14, bendiciéndote bendeciré. ¿Sabe lo que le estaba diciendo a Abraham? No te olvides que lo que tú tienes que hacer es bendecir siempre, siempre. Y multiplica tus bendiciones sobre los demás. Porque de esa manera, lo que tú pidas te va a llegar a tu casa y a los tuyos. La horca que preparó Amán para Mardoqueo estaba en su casa y le llegó a Amán. Mataron a todos los hijos de Amán y saquearon sus bienes. Exactamente lo que él quería hacer e hizo que el rey lo pusiera en el edicto en contra de los judíos. Hermano, te voy a decir esto con todo el temor en mi corazón. Me ha tocado ver gente padecer por haber sido injusta con otros, por haber hablado mal de otros, cuando esos otros no habían hablado mal de ellos. Le pusieron trampa a otros, cuando esos otros nunca le hubieran puesto una trampa a ellos. Hermano, me ha tocado ver a gente padecer porque calumniaron a otros cuando esos otros nunca los habían calumniado. Le robaron a otros cuando esos otros les habían dado. Le desearon mal a otros cuando esos otros siempre les desearon el bien. Traicionaron a otros cuando esos otros nunca los traicionarían. Acusaron a otros cuando esos otros nunca los habían acusado de nada. Golpearon y maldijeron a otros cuando esos otros nunca lo hubieran hecho con ellos. Les vinieron males cuando esos otros les desearon solamente bienes. Hay mucha gente, pueblo bendito, padeciendo porque eso fue lo que sembraron. Me ha tocado ver incluso gente que murió solamente por haber dicho cosas, hecho cosas en contra de alguien que no merecía que se lo hicieran. Esto es delicado, pueblo bendito. Hay un proverbio que no lo puedo encontrar, pero es un proverbio tan rico y habla de personas que
empezaron a pelear con gente que estaba en paz con ellos, hermano, y se les volteó. Gente que peleó con otros que estaban en paz con ellos. Pelearon injustamente y se les volteó. ¿Por qué? Porque este verso es clave. La maldición injusta regresa. Lo que hizo Amán fue injusto. Envolvió en sus insidias contra los judíos, envolvió al rey con labia, lo envolvió y logró que emitiera un edicto en contra del pueblo de Dios, en contra de aquellos que cuando lo miraban se le postraban a Amán porque era la orden. Solo Mardoqueo no se postraba. Pero como odiaba a Mardoqueo, odiaba al pueblo de Mardoqueo. Y todo lo que en el edicto venía en contra de los judíos, después vino el edicto en contra de Amán y de su familia y de sus hijos y de su casa. La horca que preparó Amán para Mardoqueo en su casa, ahí en su casa, él mismo fue ahorcado y ahí en su casa también fueron muertos todos. Hermano, nosotros debemos de entender que nosotros somos una simiente bendita y que Dios nos hizo nacer en Cristo para bendecir. Y que por medio de la fe en Cristo Jesús, a través de nosotros debemos de llevar bendición a las vidas. Y nos olvidamos de que somos hijos de bendición. Y en veces hablamos de la gente, ponemos trampa a la gente, maldecimos a la gente, hablamos mal de la gente y no nos damos cuenta que todo eso se nos regresa. Y en veces lo hacemos no solamente con hechos, sino también con palabras. Y la Biblia dice que no se enciende una lámpara y se esconde bajo la cama o el almud, sino en alto para que todos nos vean nuestras buenas obras y así glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. En veces la iglesia de Cristo no ha entendido que fue plantada en la tierra como la sal de la tierra y como la luz del mundo, para bendecir y para ayudar. Y en veces el pueblo no entiende en realidad lo que es y cuál es lo que debe de hacer. Yo quiero ir terminando con esto. No puedo encontrar ese verso. Y es que si algo nosotros tenemos que entender, hermanos amados, es que Dios nos plantó para bendición. Dios nos plantó para bendición. Y tenemos nosotros que acostumbrarnos a bendecir. Mire, eres un salmo. No, pero no es este. Aquel ha extendido sus manos, dice, contra los que estaban en paz con él. Ha violado su pacto. Es Salmo 55:20. Pero no es ese, es un proverbio. Yo quiero ir terminando con esto, pueblo de Dios.
a quienes preparan su propia horca. Es como decir aquel verso, el que peca contra su propia alma peca. Todo lo que hizo Amán se le vino en su contra. Nosotros estamos protegidos con una bendición. Y tenemos nosotros que entender que para eso fuimos plantados, para bendecir. El Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y oiga lo que le dice, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan. Y al que te maldiga, que dice Dios, yo lo maldeciré. Y por eso es que te decía que la Escritura dice, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La Biblia también dice, no paguéis mal por mal, sino haciendo bien, haced callar la ignorancia de los hombres insensatos. Cuando alguien hable mal de ti, no te preocupes. Cuando alguien te tienda una trampa, te arme un problema, te levante una calumnia, te robe, te desea mal, habla mal, te traiciona, te acusa, te golpea, no digas nada. No digas nada. Sencillamente, haz como hizo Jesús. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero luego en el camino te los encuentras. Y te los encuentras mal. ¿Por qué? Porque quien te defiende a ti es el Dios de los cielos. Quien pelea por ti es el Dios de los cielos. Tú, como hijo de Abraham, de la fe según la carne, tú siempre bendice y nunca desees en tu corazón algo malo en contra del prójimo y mucho menos de los hijos de Dios. Yo quiero ir terminando con esto. Hay quienes preparan su propia horca. Y yo estoy seguro que Dios me habló esto esta mañana. Porque hay muchos que están mal y están padeciendo. Precisamente porque le desearon algo mal a otra familia, al vecino, al hermano, al ministro, al pastor, al apóstol, a sus padres, a sus hijos. Y todo eso se les vino encima. Nosotros debemos de ser un pueblo sabio. Esta enseñanza se llama el misterio de la bendición y la maldición. What goes around comes around, dicen en inglés. Lo que va, te viene. Algunos le llaman karma, pero lo bíblico es, lo que tú desees para otro se te devolverá a ti y a tu casa. Y si multiplicas lo que deseas, se multiplicará sobre tu cabeza y sobre tu casa, sea bueno o sea malo. Dios te bendiga, pueblo de Dios. No me extendí mucho esta vez, pero muchas cosas que los hombres desean a aquellos a quienes Dios ama, se les voltean, hermano, y muchas veces al 100%, porque la siembra en veces es abundante. Y nosotros debemos de ser sabios para que la siembra sea abundante, pero de todo lo bueno de Dios. Bendice a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. Si alguno te quita la capa, hermano, dásela. Si te piden caminar una milla, camina 2. Porque haciéndolo así, dice, carbones encendidos acumula sobre su cabeza. Y no porque tú lo desees, sino porque tú siempre vas a hacer lo bueno por los demás. Y no solamente vas a hacer lo bueno,
sino vas a desear lo bueno y vas a pedir lo bueno a Dios sobre sus vidas, porque lo que tú pidas para los demás, termino con esto, te va a llegar a ti. Y lo que tú desees hacia los demás, te va a llegar a ti y a tu casa y a los tuyos, sea bueno o sea malo. Yo termino con este canto. Necesito, Señor, que tu Espíritu Santo. Dios te bendiga, pueblo de Dios. El día de mañana estaremos a las 8 de la noche con el favor de Dios, aprovechando la oportunidad, y creo que esto se va a convertir se ha convertido en una responsabilidad y en una costumbre sana y santa de poder traerte una palabra desde el corazón de Dios a tu vida. Ten cuidado con tu boca, con tus intenciones, porque Dios pesa las intenciones del corazón. Ten cuidado con tus deseos, porque Dios conoce el corazón del hombre. David decía, has escudriñado y has probado mi corazón y no hallaste nada malo en ellos. Jeremías decía, todo lo que ha salido de mis labios en tu presencia está. La Biblia también dice que el hombre come de su boca, no con su boca, de su boca, de sus propias palabras. Lo que el hombre siembre, eso también segará. Y eso sin acepción de personas. Dios te bendiga, pueblo bendito.